de comenzar el seminario, don Ignacio Montiglio, gerente general de DOE, les dará la bienvenida a este seminario. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes a todos. Quisiera partir agradeciendo a País Circular, representado acá por sus cofundadores Gustavo Guerra y Pablo Avenir, principalmente por el trabajo que hemos realizado de forma conjunta en distintas iniciativas y especialmente en el seminario que nos convoca el día de hoy. También agradecer al Centro de Extensión del Senado, representado por el señor Fernando Silva, quienes han patrocinado el presente seminario. Y especialmente a cada uno de los expositores y expositoras por haber aceptado la invitación a acompañarnos con sus presentaciones y reflexiones. Desde DOE, durante este año, hemos organizado una serie de seminarios sobre compliance y sostenibilidad, seminario que organizamos con Estado Diario en el mes de abril, compliance y la nueva ley de delitos informáticos y ciberseguridad en las organizaciones y la gestión de riesgo. Han sido algunos de los seminarios organizados junto, por ejemplo, con la Universidad de Concepción, con la Facultad de Ciencias Políticas de esa casa de estudio, durante los meses de agosto y octubre. En nuestro país, el compliance se comienza a desarrollar vinculado al derecho penal con la dictación de la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero en los últimos años se ha ido expandiendo a distintas áreas del derecho y hoy es habitual hablar de compliance en materia de libre competencia, en materia laboral, del consumidor, ciberseguridad y, por supuesto, en el tema que nos convoca el día de hoy, compliance y medio ambiente. Y es quizás en esta dimensión donde el compliance adquiere un sentido más allá de la prevención de delitos y el fácil cumplimiento normativo que implica, sino que lo vincula con objetivos y compromisos ambientales y climáticos del Estado y alinea a las empresas con las actividades económicamente sostenibles. La sostenibilidad debe ser uno de los pilares de toda institución. Por eso la importancia de este seminario, donde se analizará el compliance y su relación con el medio ambiente, la gestión de riesgo en esta materia, el impacto de la reciente normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, la NSG 461, que obliga a un conjunto de instituciones reguladas a reportar las políticas, prácticas y metas adoptadas en materia medioambiental, social y de gobernanza, transformándose pronto, espero, en un estándar para todas las actividades económicas, públicas y privadas. En DOE nos interesa permanentemente promover distintos espacios de deliberación en torno a la regulación normativa y al desarrollo de políticas públicas. El diálogo público y privado es parte importante de esta deliberación. Por eso la importancia de este diálogo en que participan distintos actores. Quisiera agradecer, para terminar, especialmente a nuestros expositores, a Paula Lemparte, a Patricio Leighton y a Pablo Avenir, que nos acompañarán esta tarde, y reiterar el agradecimiento a País Circular y al Centro de Extensión del Senado por acompañarnos en esta iniciativa. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ignacio. Ahora le daremos las palabras a don Gustavo Guerra, cofundador de País Circular. Muchas gracias, Camila. No, bueno, sumarme a las palabras de Ignacio y primero felicitarlo a él y a Claudio por este esfuerzo que están haciendo de hacer los webinars de este tipo. No es fácil hacerlo de manera constante y se nota que van generando una masa crítica súper importante. Y bueno, nosotros como medio, como País Circular, nos importan mucho los temas regulatorios, los cumplimientos normativos, la legislación. Entonces, de alto interés poder participar y colaborar con usted en este evento. Y siempre cuenten con nosotros como medio para poder difundir todas las temáticas que a usted les sea de interés. Sin más palabras, bueno, yo sé que vienen unos panelistas muy interesantes, pero volver a felicitarlos porque esto contribuye a tener un debate informado y poder discutir desapasionadamente en tiempos que ahora está la COP, por ejemplo, un tema que es muy mundialmente conocido, y están todos hablando de cambio climático y de medio ambiente, y tener este espacio un día martes a esta hora para poder debatir estas temáticas, yo creo que es un lujo. Así que felicitaciones a los organizadores y que sea un muy buen seminario.
Muchas gracias, Gustavo. Ahora los saludará don Fernando Silva, director ejecutivo del Centro de Extensión del Senado, patrocinador de este seminario. Sí, yo no sé activar la imagen, pero no sé si se está escuchando bien. Sí, Se don escucha Fernando. bien, Fernando. Ok. No, bueno, un agrado estar nuevamente con DOE, el Banco de la Información con actualidad jurídica, realizando otro seminario. Lo hemos hecho con la Universidad de Concepción, con la Facultad de Estudios Jurídicos, la Facultad de Derecho, y hoy día en este seminario para nosotros como centro de extensión, lo hemos conversado harto con Claudio y con Ignacio, el poder apoyar estas actividades que significan conectar y vincular a los senadores con la ciudadanía y con los temas de interés ciudadano, y por supuesto los ciudadanos con lo que pudiera ser una agenda legislativa, ¿no es cierto?, impulsar una agenda legislativa. Así que como centro de extensión nos sentimos muy honrados de que se nos haya invitado nuevamente a patrocinar una actividad de DOE y actualidad jurídica, y poder contribuir desde el ámbito del Senado, desde el ámbito del centro de la extensión, a la difusión de estas actividades. Bien decía recién Gustavo, que el realizar esto en un día martes, hoy día hay sesión en el Senado, martes, miércoles, y por lo tanto la retransmisión que se puede hacer de esto también es una oportunidad para los senadores y para los equipos de los senadores de tomar conocimiento de estas materias. Y coparticipar de este seminario también con amigos como Pablo Adenier y Patricio Leighton y Paula, que van a exponer, es sin duda una gran oportunidad. Así que como centro de extensión, agradecido de la invitación, y esperamos que sea de muy buena difusión y que el contenido, ¿no es cierto?, acompañe luego a lo que pudiera ser un trabajo legislativo. Así que sea una muy buena jornada. Muchas gracias, don Fernando. Agradecemos sus palabras. Ahora intervendrá Claudio Pérez, abogado y gerente de contenidos de DOE, que moderará el seminario de hoy. Muchas gracias, Camila. Yo quisiera partir agradeciendo, por cierto, a País Circular y al Centro de Extensión del Senado, quienes nos han acompañado en esta iniciativa. Como bien decía Gustavo, es producto de una línea de trabajo ya que hemos realizado durante el año 2022 desde DOE y Actualidad Jurídica para precisamente abordar distintos temas en materia de compliance. En el mes de agosto realizamos un buen seminario sobre compliance y la nueva ley de delitos informáticos, por mencionar algunas de las iniciativas que hemos desarrollado, que da cuenta precisamente de este interés que tenemos como empresa de poder abordar esta importante materia compliance y todas las vinculaciones en las distintas áreas que hemos conversado acá, como bien decíamos, en materia de consumidor, en materia laboral, de delitos informáticos y en lo que nos convoca hoy día en materia medioambiental. Yo antes de continuar con estas palabras quisiera señalar que tenemos un problema técnico producto de una actualización de la plataforma de Zoom que nos impidió que Fernando pudiera actualizar su cámara, y hemos estado con algunas dificultades con algunos panelistas que vamos a estar resolviendo durante el transcurso de este seminario. Bueno, también quisiera poder agradecer a nuestros expositores que se han sumado a este seminario, a Paula Alemparte, Patricio Leighton y Pablo Badenier, quienes aceptaron esta invitación de forma muy rápida, y nos pareció bien interesante la conversación que hemos tenido con cada uno de ustedes para poder abordar el compliance y su vinculación con la materia medioambiental. Como hemos dicho en otros seminarios, el compliance no es solamente hablar de cumplimiento normativo, sino que más que eso, tiene que ver con la cultura organizacional de cada una de las instituciones, tiene que ver con la gestión de riesgos, con la mitigación de riesgos, tiene que ver finalmente con cómo se organiza la empresa completamente, por un lado, efectivamente, en el cumplimiento de normas, pero no es solo eso, también en las distintas políticas que se da a cada una de las empresas, pero por sobre todo, la gestión de riesgos es un tema muy, muy importante para el compliance. Y la relación con el medio ambiente tiene que ver porque, como bien decía Ignacio en su presentación inicial, si bien la ley compliance en Chile surge muy vinculado a materia penal, hoy día es evidente la relación que tiene el compliance con las distintas áreas y entre ellas el medio ambiente. Y sobre todo porque esto se relaciona muy importante con la sustentabilidad o sostenibilidad de las empresas. Y es un tema que hoy día es cada vez más importante, y de eso saben mucho nuestros partners de País Circular, Gustavo y Pablo, respecto de la importancia de los temas medioambientales, de la economía circular
circular, los cumplimientos de cada una de las empresas, pero sobre todo también la vinculación con las distintas comunidades que tienen las empresas. Muchas de esas cosas las vamos a abordar, nuevas normativas como por ejemplo la norma de carácter general 461 de la Comisión del Mercado Financiero, muy importante en materia de relación de compliance y medio ambiente, van a ser abordados en este seminario. Sin extenderme más en esta presentación, el orden que hemos establecido para el día de hoy es que va a partir hablando Paula Lemparte, después Patricio Leighton, y va a cerrar este panel de presentaciones Pablo Baeñer. En este caso, las presentaciones son de 15 a 20 minutos. Yo le voy a avisar a cada uno de los panelistas al minuto 15. Después contemplamos una ronda de preguntas por parte del público. Los participantes de este seminario pueden realizar sus preguntas en el chat que está habilitado, y después de eso vamos a seleccionar y agrupar algunas preguntas que se las vamos a transmitir a los expositores y panelistas. Así que para comenzar, y como bien he señalado, la presentación corresponde a Paula Lemparte. Paula, quiero solamente confirmar, producto de las dificultades que hemos tenido, que estás completamente en línea. Sé que hay un problema con la cámara, pero en el audio te podemos escuchar. Quiero confirmar que estamos bien en esa parte, Paula. Así es, no sé si me escuchan. Bien, sí, te escuchamos. Bien, Paula Lemparte es abogada, es académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en Compliance, diplomada en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas también, y jefa de la Oficina de Cumplimiento de Viña Conchitorio. Paula, te quiero agradecer enormemente tu disposición y disponibilidad por participar en este seminario, y pido disculpas por el inconveniente técnico que estamos teniendo en este momento. Paula. No hay ningún problema, Claudio. No sé si vas a poder presentar tú o lo hago sin presentación. Mira, estoy tratando de activar la presentación para que la puedas ver, pero no he podido hacer esa activación de presentación, Paula. Bueno, no hay ningún problema. Lo hacemos sin presentación y después, en el caso sea necesario, se enviará a los participantes. Sin ningún problema. Bueno, primero que todo agradecer la invitación del DOE y por supuesto agradecerles también por dar exposición y difusión a otras áreas del compliance. Generalmente vemos mucho la ley 20.393, responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero el compliance puede ser aplicado, o el sistema de gestión de compliance puede ser aplicado en cualquier materia dentro de una empresa. Pero primero me gustaría partir por hacer un acercamiento. Yo sé que la gran mayoría de ustedes lo saben, pero aquí hay algunos participantes que no saben mucho de compliance, entonces voy a tomar una perspectiva más introductoria al respecto. El compliance, primero, siempre nunca se ha tenido una traducción literal al español. El compliance se entiende como, o se traduce como cumplimiento, por ende la gente lo asimila o lo asocia a cumplimiento normativo, a un checklist o a un sistema de reportabilidad, ¿ya?, del cumplimiento de la ley. Pero la verdad es que el compliance es riesgos, es prevención, es detección y corrección temprana de los mismos riesgos. Entonces, ¿qué sería compliance? Bueno, me gusta una definición que toman los estándares australianos de 1988, que dice que es un sistema de gestión empresarial que tiene como objetivo prevenir y, si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. Entonces, ¿qué es compliance? Es eso, es una gestión de riesgos, es un sistema de gestión de identificar los procesos, dónde están los posibles incumplimientos, dónde están nuestros riesgos, aplicar controles y evaluarlos regularmente. No es el checklist, no es cumplo, no cumplo, tengo, no tengo, que es algo que ha pasado mucho respecto del compliance ambiental. Pero en Chile, ¿qué sistemas de compliance están realmente regulados? Bueno, como estaban mencionando recientemente, la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es del año 2009, que fue una exigencia para que Chile fuera país miembro de la OCDE, donde se establece los requisitos para que una empresa sea penalmente responsable, una persona jurídica sea penalmente responsable, pero también establece los elementos que tiene que tener un programa de compliance o un modelo de prevención de delitos. Por supuesto están los formales, como la designación de un encargado de prevención, por la máxima autoridad administrativa de la organización, que tenga designados medios y facultades, que haya un monitoreo constante, supervisión, incluso una certificación.
pero está el elemento clave que es la gestión de los riesgos, lo que les comentaba, el identificar los procesos, ver dónde están los riesgos de comisión de los delitos, que partieron siendo pocos, hoy en día tenemos un catálogo más amplio, aplicar controles y medir su efectividad. Como les estaba comentando, el año 2009 que se creó esta ley, partió con 4 delitos: el adoptivo, financiamiento del terrorismo, cohecho funcionario público, nacional y extranjero. Del 2009 al 2016 nos saltamos recién a la primera reforma que incorpora la receptación, pero de ahí en adelante han aumentado los delitos en 2018, 2019, 2020, incluso este año ya van varios, pero me voy a concentrar en los del año 2019, que por primera vez incorpora delitos medioambientales: la contaminación de agua, la comercialización de productos vedados, la pesca ilegal de recursos del fondo marino, el procesamiento, almacenamiento o utilización de estos recursos escasos. Entonces vemos un aumento constante y permanente sobre los delitos que este modelo tiene que comenzar a abarcar. Paula, ahora estamos con el PPT. Fantástico, muchas gracias, Claudio. Entonces, estos delitos que se están incorporando tienen una variedad gigantesca. Partimos con delitos de cuello y corbata, más de corrupción, por decirlo así, más económico, pero ya metemos temas ambientales, se incorporaron este año los delitos de la ley de control de armas, el delito de tráfico de migrantes, los delitos informáticos, súper importante porque esta ley era del año 93, ¿no? Los delitos informáticos estaban absolutamente y completamente obsoletos. Ahora la sustracción de madera de acuerdo a la realidad de Chile. Entonces, los programas de compliance van quedando un poquito ajustados, cortos. Tenemos el compliance officer, quien no puede ser experto en todas estas materias, entonces tenemos que empezar a abarcar mayores temas, tenemos que empezar a ampliar el conocimiento, traer gente más experta. A mi parecer y en mi opinión, los programas de compliance deberían ser unificado, bajo un mismo paraguas, y no como empieza a pasar que salen leyes distintas y aparece un CISO, después aparece por otro lado el programa de compliance de la 20.393, después de protección de datos personales por allá, y ya está todo disgregado. Pero en Chile no solamente tenemos la ley 20.393 que regula los programas de compliance, sino que también tenemos un programa de compliance en la ley 19.496, que es la ley de protección al consumidor, y tenemos mencionado, no sí regulado, por la ya individualizada norma de carácter general 461, que es la norma de la CMF que viene a cambiar cómo se deben publicar las memorias anuales, modifica la norma de carácter general número 30, y aquí hace alusión respecto de indicadores medioambientales, y después vamos a hablar un poquito más en detalle de esto, pero respecto de los programas de compliance ambientales en específico. Y también tenemos otros proyectos de ley, varios más de los que aparecen acá, pero por nombrar un ejemplo, la ley de protección de datos personales. Esta ley va a crear una agencia de protección de datos personales y también hace alusión a un programa de compliance y a una persona que tenga a cargo la gestión y la protección de estos datos. Y también está, así como se han ampliado estos catálogos de delitos, está la ley de delitos económicos que está avanzando rápidamente en el Congreso, que modifica la ley 20.393 e incorpora más de 200 delitos, además de ampliar las penas. Ya no van a ser las multas como están ahora con límites, sino que van a ser multas por día, multa día que se llaman. Pero en estos delitos económicos también empezamos a incorporar, o sea, en esta ley de delitos económicos empieza a incorporar delitos por industria, pero también incorpora la tala ilegal, la quema ilegal, la usurpación de agua y distintos delitos ambientales. No sé cómo va a salir este proyecto de ley, digamos, cuando se convierta en ley, pero empieza a ampliar el catálogo a un número que ya pasa a ser casi inmanejable. Pero lo que sí queda claro es que los programas de compliance o los sistemas de compliance son uno. No es que el legislador chileno dijo, vamos a la 20.393, vamos a poner estos elementos,
y se les ocurrió a ellos porque son súper pioneros e innovadores, sino que tomaron estos elementos de mejores prácticas y de los pilares de la Federal Sentencing Guideline norteamericana. La verdad es que son 7 pilares, pero a mí me gusta dividir en 8 para hacer una distinción entre el canal de denuncia y la sanción. Pero un programa de compliance efectivo, y que es al final de cuentas la fiscalía cuando tome en consideración si es que tiene o no tiene un programa de compliance, va a medir la efectividad. Y para eso va a medir no solamente el hecho de haber prevenido el delito, porque evidentemente si está en esas circunstancias porque se cometió el delito, pero este programa de compliance tiene que tener primero una matriz de riesgo, que es lo que estamos hablando. Esta matriz de riesgo tiene que identificar los procesos, identificar dónde están los riesgos, aplicar controles, evaluar los controles, medir su efectividad, porque quizás estos controles no sean realmente efectivos para mitigar ese riesgo de acuerdo a la tolerancia al riesgo de la compañía. Una cultura ética, un oficial de cumplimiento, en la 20.393 se llama encargado de prevención de delitos, distintas normativas internas como código de ética, la política de prevención de delito o la política en la materia de compliance que vaya a ser, protección de datos personales, protección al consumidor, medioambiental, capacitación. Este pilar es fundamental porque la capacitación es, por una parte, el que me va a ayudar a difundir y dar a conocer no solamente lo que se puede y lo que no se puede hacer, sino que también me ayuda a crecer en esta cultura ética, ¿ya? Está el canal de denuncia que ya hoy en día casi todos tienen, ideal que sea anónimo, ideal que tenga una bilateralidad en la comunicación, pero existen distintas formas de recibir denuncias, un procedimiento de investigación de las mismas, establecer las sanciones que la ley 20.393 están en el reglamento interno, en el contrato de trabajo, pero también comunicarlas, o sea que la gente no solamente firmar un contrato, sino que saber y comunicarlas en las capacitaciones y en las discusiones y comunicaciones que se hagan. Y por último, el monitoreo y auditoría no solamente del programa de compliance, sino que como les decía, los controles. Al final, la medición de si es efectivo o no es efectivo para mitigar el riesgo está en esta matriz. Y ahora, yéndonos un poco más a lo que vinimos, esto fue una parte introductoria para quienes no sabían mucho de compliance. Como les mencioné, la ley 20, vamos a hablar de compliance ambiental. En Chile, como les mencioné, está la ley 20.393, que es delito de contaminación de agua y lo otro que les explicaba, y próximos delitos del proyecto de ley. Pero la norma de carácter general 461 dice claramente, para la publicación en la memoria anual, que a partir del próximo año es obligatorio para las grandes empresas, se deberán informar los modelos de cumplimiento o programas de cumplimiento que contengan información sobre la definición de sus obligaciones ambientales, modalidad de cumplimiento fijada, plazo de implementación de la conducta de cumplimiento, unidad responsable, matriz de riesgo ambiental y todo antecedente relevante relativo a la comprensión de dicha obligación y su cumplimiento. A ver, esta norma, que fue publicada el año pasado, este párrafo en específico es un párrafo que lo introdujo la Superintendencia del Medio Ambiente. Esto no es del origen o de la redacción de la CMF. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la Superintendencia del Medio Ambiente no sabía realmente lo que era compliance y los programas de cumplimiento. Entonces tomaron lo que para ellos es un programa de cumplimiento que generalmente va asociado a las infracciones. Cuando en las fiscalizaciones se ve una infracción, llegan a acuerdo con la empresa y establecen un programa de cumplimiento donde dicen cuáles son las obligaciones ambientales, cuáles van a ser las modalidades para cumplir esto, cuál es el plazo para implementarlo, cuál va a ser la unidad responsable, cómo se va a reportar, etc. Todo eso hace alusión a los programas de cumplimiento cuando hay una infracción o un incumplimiento que se llega de acuerdo con la Superintendencia del Medio Ambiente. Pero entre medio metieron la matriz de riesgo. Y la matriz de riesgo
no conversa con las exigencias anteriores, esta definición de obligaciones ambientales, la modalidad de cumplimiento fijado. Y esto es porque efectivamente hubo un mal entendimiento de lo que es el compliance, ¿ya? Es más, el año pasado me pidieron hacer una capacitación respecto de compliance a la Superintendencia del Medio Ambiente, por esto mismo, porque tienen un plan piloto de programas de compliance. Y esto me pidieron a la Viña Conchitoro que fuera parte porque no tenían del área agrícola, tenían salmoneras, tenían del área de construcción, tenían mineras, y no tenían del área agrícola. Y cuando me enviaron la matriz de riesgo era, de partida no era una matriz de riesgo, era indique cuáles son los sitios que tienen resolución de calificación ambiental, señale dónde están las obligaciones más importantes, ponga cuál es su cumplimiento, y después un sistema de reporte con mayor periodicidad. Entonces entendían el compliance como un sistema de reporte, no el compliance como gestión de riesgo. Entonces, esta norma de carácter general 461, en este aspecto en particular, genera confusión, y genera confusión no solamente para las empresas, sino que también para el mismo regulador. Ahora la superintendencia está trabajando en una matriz de riesgo real, con gestión de riesgo efectiva, de un programa de compliance medioambiental para poder establecerlo como un plan piloto 2.0, por decirlo así. Pero el compliance ambiental en Chile está muy en pañales. Es un sistema de gestión que aún no está incorporado, y que en general las empresas están tomando o toman los programas de cumplimiento como un programa de cumplimiento normativo como lo entiende la superintendencia. En especial las organizaciones grandes que son muy fiscalizadas como por la Superintendencia de Medio Ambiente, como sería las salmoneras o las mineras. Entonces, ese es un poco el desafío, aparte de la parte introductoria, digamos, de lo que es compliance, respecto al compliance ambiental. El poder implementar un sistema de compliance efectivo, basándose en los 8 pilares, basándose en un programa de gestión de riesgos, puede ser implementado en cualquier área o en cualquier unidad, que también, por supuesto, es aplicable para el tema ambiental en Chile. Y esperemos que tengamos mucho más regulación en materia ambientales. Lamentablemente hay pocos recursos por parte de los fiscalizadores, así que yo creo que el compliance ambiental como una herramienta de autorregulación es algo que va a ayudar tanto a las compañías como a los órganos del Estado que fiscalizan. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu presentación. Yo solo quiero relevar algunos de los puntos que tú señalaste, los elementos del sistema de compliance, estos 8 elementos que tú señalaste, que son parte fundamental de cualquier sistema de compliance, que obviamente se aplica a cada una de las áreas. Entender el compliance finalmente como un programa de gestión de riesgo, y finalmente, esto es muy importante para el compliance, entenderlo como una herramienta de autorregulación de las empresas. Finalmente esto tiene que ver con todas las códigos, normativa interna, pero sobre todo con la cultura organizacional a la que hemos hecho mención tantas veces en estos seminarios. Herramienta de autogestión, de autorregulación, me parece muy importante de lo que tú has destacado hoy día. Bien, como señalaba anteriormente, en segundo lugar corresponde la presentación de Patricio Leighton, a quien le agradecemos enormemente también su disposición a poder participar en este seminario del día de hoy. Patricio es abogado de la Universidad de Chile, un máster en Derecho, es académico de la Universidad de Chile y es socio en el estudio jurídico Ferrara-Neme. Patricio, nuevamente te reitero los agradecimientos por parte de DOE, Actualidad Jurídica, País Circular y el Centro de Extensión del Senado por acompañarnos el día de hoy. Adelante, Patricio. Encantado, gracias por la invitación. Y debo decir que la presentación de Paula me pareció perfecto porque va a quedar como una gran introducción de lo que yo voy a hacer. Y en esto lo habíamos conversado, Claudio, que calzó perfecto,
Porque yo soy profesor de Derecho Ambiental profesor hace 20 años, pero dedicado al Derecho Ambiental hace 24, desde que se dictó la ley. O sea, tengo harto tiempo dedicado, me veo más joven, pero ya pasé la media, el medio siglo. Así que harto tema, yo solo sé Derecho Ambiental. He aprendido compliance y por eso les voy a mostrar un poco cuál a mí me gusta tratar de entender un poquito cómo uno llega a las cosas. Desde el punto de vista laboral, mi socio es especialista en compliance, así que nos pareció que era demasiado relevante generar una mirada que tratara de armonizar estas dos unidades que eran interesantes en nuestra oficina. Desde el punto de vista profesional, yo me dedico mucho a los temas de participación ciudadana, que son raros en abogado. El abogado está mucho más orientado al litigio, que es un poco mi otra arista. He estado en casos bastante complicados, ahí estoy alegando Dominga, he estado en Pascualama, casos que en general son bien complejos, pero en realidad me gusta y siempre he mirado esta lógica preventiva, la anticipación, cómo nos hacemos cargo del riesgo, y por eso todas estas palabras también de Claudio son palabras clave del derecho ambiental. De hecho, así como Paula tenía una introducción, la mía también va a tener una introducción que nos va a enfocar a por qué el derecho ambiental hace un perfecto match. Y cuando Paula vea esto, va a decir, wow, tiene harto sentido para lo que yo hago. Pero además, desde el punto de vista personal, mi señora es especialista en compliance. De hecho, se dedica al compliance, y cuando uno quiere tener una relación amistosa desde el punto de vista familiar, me pareció que el compliance también valía la pena ejercitarlo. Y la verdad que vengo escribiendo sobre este tema hace un tiempo, me he dedicado sobre la materia, me gusta el tema, me entretiene. Y tú comparto con Paula, que siento que no se ha desarrollado tanto como debiera, pero hoy día ya estoy notando algunas mineras, sobre todo, que están entendiendo el compliance, y yo voy a tratar un poco lo que hice, errónea concepción que eventualmente puede haber tenido la SMA, yo creo que hoy día lo están entendiendo mejor. Yo he visto ya mineras grandes, sobre todo las transnacionales, sobre todo, que lo están entendiendo más, están trabajando con las matices de riesgo propiamente del compliance. Ahora, ¿qué quiero tratar? Una breve introducción, después voy a decir que lo que es el derecho ambiental, porque nos va a entender, nos va a servir para entender lo que es el derecho ambiental y los desafíos que nos presenta la lógica del compliance. Después vamos a ver qué no es compliance, para poder entender que sí lo es. ¿Dónde están los riesgos en materia ambiental? Tal vez el valor agregado. Yo hoy día me estoy especializando en el riesgo ambiental, que de nuevo, ¿qué es lo que hace el compliance? Gestionar los riesgos. Y finalmente, unas breves conclusiones, donde creo yo que está el valor agregado de uno que puede aportar como especialista en derecho. No le puse el inicio, así que Claudio, cuéntame el tiempo desde ahora. El riesgo ambiental, ahí creo yo que es el desafío, insisto, el compliance es un instrumento que nos sirve para poder gestionar riesgos, y de nuevo de eso va a tratar. El medio ambiente es dinámico, es cambiante, desafía nuestra capacidad de entenderlo, tanto desde el punto de vista espacial y temporal, y además la naturaleza se rehúsa a cooperar porque cambia, porque los problemas de hace 20 años no son los de hoy. Hace 30 años teníamos inundaciones que nos copaban las ciudades, hoy día tenemos sequía y tenemos que acostumbrarnos, tenemos proyectos que teníamos que salir a buscar energía, hoy día somos el Arabia Saudita, la energía solar, y todo es cambiante. Todo es dinámico, de manera un poquito más poética. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de repente nos cambiaron todas las preguntas. Y aunque ustedes no lo crean, cuando uno mira el desarrollo desde el punto de vista histórico, y de nuevo hay que entender de dónde venimos para ver dónde estamos y dónde vamos a estar, creo yo, la lógica tradicional de desarrollo era mientras más era mejor. Y esta típica dicotomía entre crecimiento económico versus desarrollo. El objetivo tradicional era el empleo, y quiero reforzarlo porque siempre tenemos esta discusión de cuál es el objetivo incluso hoy, pero quiero hablar solo en el pasado. Y tanto es así que el humo era una señal de crecimiento. Ustedes me dirán, mentira, ¿cómo va a ser el humo una señal de crecimiento? Y el logo de la Municipalidad de Cuchuncaví dice exactamente eso. Poner a la termoeléctrica, no es la termoeléctrica, esa es la refinería, la fundición, la chimenea de la fundición de Ventana, la agricultura y la pesca. Pero algo pasó en 2004. Si esto fuera una clase, que yo ocupo mucho estos días para las clases, ¿qué pasó en 2004? Los más viejos se acordarán. Fueron los cines de Selco. ¿Qué fue lo relevante en el caso de Selco? No que hubiera sucedido Selco, sino que el tema de Selco se transformó en un tema de horario prime. Lo que vimos fue todos, y yo insisto, yo llevaba 10 años dedicado al tema ambiental, es que los cines empezaron a morir en la tele. Eso no lo habíamos visto nunca. Y eso generó un revuelo, no solamente para el caso Selco, sino que generó movilizaciones, generó interés, generó protestas a nivel masivo, incluso violentas. Y este cambio empezó a sentirse. ¿Se acuerdan cuando les mostré el logo de la Municipalidad de Puchuncaví? La verdad que les mentí, para provocarlo, no se ofendan. Porque este es el logo de la Municipalidad de Puchuncaví. Ellos hoy día no ven a la chimenea de Ventana como parte de su desarrollo, como parte de su identidad. Y esto se ha generado movilizaciones, las zonas de sacrificio, incluso un fallo histórico, el año 2018,
donde la Corte Suprema condena al Estado de Chile, o sanciona en el contexto de un recurso de protección, a determinar y realizar ciertas cosas. Esta historia ha tenido mucho desarrollo, han habido acciones judiciales posteriores, se han solicitado aplicación de medidas disciplinarias, fundamentalmente porque se ha reclamado que el Estado de Chile no ha cumplido con el fallo, incluso más hay una demanda de reparación por daño ambiental que se ha implementado o que se ha demandado, pero además, ya me imagino que lo anticipamos, este año tuvimos episodios adicionales sobre contaminación. De intoxicación más bien, de casi prácticamente por 2 meses hubo nuevos episodios de intoxicación. De hacer un disclosure, soy abogado de Codelco Ventana. Codelco Ventana, si bien es cierto, tuvo un pic de emisiones, que es parte de las normas legales, después detuvo sus operaciones. Y no obstante haber detenido sus operaciones, casi por 2 meses, siguieron manteniéndose episodios de contaminación. No obstante lo cual, el directorio de la corporación tomó la decisión de cerrar de manera definitiva la fundición de Ventana, para descomprimir un poquito la zona local. Ahora, es complejo. Acaban de ser la semana pasada los alegatos de estas segundas acciones constitucionales, y es complejo ver que efectivamente tenemos un tema que no hemos aclarado, que no hemos definido. Ahora, cuando uno mira los desafíos y los cambios a los cuales nos enfrenta nuestra realidad, ustedes pensarán que esto fue hace mucho tiempo, pero acabamos de estas noticias son del año pasado, cuando se estaban eligiendo a los constituyentes, o más bien cuando se habían elegido a los constituyentes. Y ellos relevaban que para ellos era muy importante la temática ambiental. Se hablaba de los ecoconstituyentes, se hablaba del agua, se hablaba de los derechos de la naturaleza, que iban a ser prioridades, y dentro de los temas que había cierto consenso, era que iban a haber cambios en el agua. Y eso culminó como una propuesta de constitución. Estoy yendo súper rápido a propósito, porque insisto, quiero resaltar la importancia de lo dinámico que es el derecho ambiental. Y teníamos un capítulo de naturaleza y medio ambiente, hablábamos de que el Estado era un Estado ecológico, las personas se relacionaban con el medio ambiente, había naturaleza y medio ambiente, había derechos del Estado, había un ombudsman ambiental, había una regulación, había una defensoría de naturaleza que era nombrado incluso por las organizaciones ambientales, había un derecho a vivir a un medio ambiente y además había derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y hace muy poco escuchamos a una líder de un partido, y yo creo que me quiero quedar solamente con el contexto, que hoy día pareciera ser, o al menos algunos sostienen, de que ya este proceso constituyente habría expirado. Más allá de las opiniones personales que uno pudiera tener, parece sensato pensar de que vamos a tener un proceso el próximo año, pero lo incierto que es el contenido de ese proceso, obviamente, eso genera una tensión. O sea, no se pueden imaginar la cantidad de análisis que nos tocó hacer respecto a la propuesta constituyente, y con todas las análisis, las propuestas, recordemos, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo, las propuestas que generó que iban siendo rechazadas. Tuvimos propuestas bastante exigentes, por no decir extremas, pero lo cierto es que nos remeció la forma en la cual teníamos que reflexionar sobre esta materia. Ahora bien, ¿qué es lo que es el derecho ambiental? Básicamente aquel que regula la relación entre el hombre y el medio ambiente, pero más bien aquel que regula las actividades o los efectos que se producen en el medio ambiente, que a su vez redundan en el hombre. Ahora, es una definición que hubiéramos tenido que revisar si se aprobaban los derechos de la naturaleza, porque ahí ya no iba a ser necesario que redundaran efectos nuevamente en el hombre, pero por ahora esa es la visión más tradicional, es lo que uno llamaría antropocéntrico, y donde obviamente la protección del medio ambiente es importante, pero en la medida que haya un efecto hacia el hombre, uno podría hablar de qué tan amplia es esa relación o vinculación con el efecto. Hay una discusión de legitimación activa, pero es un detalle medio técnico que no los quiero perder. Pero la forma tradicional es esta relación entre el hombre y el medio ambiente. Me gusta mucho seguir al profesor Esteve Pardo, español, que a su vez toma las descripciones del profesor Ulbricht Beck, y donde dice el derecho ambiental es un derecho de regulación y gestión de riesgos. Eso es lo que hace el derecho ambiental para el profesor Esteve Pardo. Entonces, lo que debemos distinguir entre los riesgos y los peligros, siendo los peligros los naturales, aquellos que no podemos controlar, un volcán, el cambio climático no es natural, es algo que ha producido el hombre y que ha generado un riesgo, y respecto al riesgo que es aquel producido por el hombre. Y por tanto, el derecho ambiental lo que debe hacer es decir cuáles son los riesgos que se admiten y luego gestionarlos, debe administrarlos. Y así como el derecho ambiental debe hacer eso, todo proyecto productivo que quiere desarrollarse tiene que administrar 3 elementos centrales: la certeza, el tiempo y el costo. Los titulares de proyectos habitualmente lo que quieren es lo más rápido, lo más seguro y ojalá lo más barato.
La verdad es que uno, en mi experiencia profesional desarrollando proyectos, uno debe priorizar uno. Lo más seguro habitualmente es un poquito más lento y más costoso. Lo más rápido a veces es mucho menos incierto y a veces puede ser más costoso, aunque aparentemente es más barato. La pregunta es cómo lo va a priorizar uno. Lo cierto es que en un tiempos de cambio, en cierta incertidumbre, esta falta de claridad en las reglas lo que hace es que genera inestabilidad, confusión, incredulidad, incluso una sensación de incertidumbre. Ustedes miran, ¡oye, qué dramático! Que se los puso Patricio, solo porque nos quiere llamar la atención siendo las 4:30 de la tarde ya, 5:30 de la tarde. Pero la verdad que no, estas son una discusión de la cena de minería del año pasado. Se cerró la mini invierno, que generó movimiento en muchas familias, y esto es un proceso que venimos discutiendo por fácil 10 años estamos en esta situación de incertidumbre, de desconfianza mutua. Pero por el otro lado, el mundo ambiental lo que dice es que en general los proyectos son aprobados. El sistema de evaluación de impacto ambiental es una farsa que finalmente no cuela nada, porque lo único que hace es aprobar el proyecto, enverdece los proyectos en el proceso de desarrollo, y finalmente lo único que hace es aprobarlos. Lo que hace el derecho ambiental es que regula los riesgos, y lo que establece cuáles son los riesgos que son permitidos, cuáles son los prohibidos, y cuáles son aquellos no previstos respecto a los cuales tiene que tomar medidas. ¿Y qué es lo que hace un compliance? Es justamente eso, como nos dijo Paula. Gestiona los riesgos. El derecho ambiental es un derecho de riesgos. Y lo que hace un compliance es justamente eso. Gestionar los riesgos. Entonces, cuando yo me imagino qué es lo que podemos hacer, aquí tenemos la forma de enfrentarnos a los desafíos. Ahora, ¿cuál es el tema? Pero el compliance es que primero tenemos que ver esos riesgos. ¿Qué no es un compliance? Un compliance no es un due diligence. Un compliance no es una revisión legal o estructural respecto de qué manera un proyecto cumple o no cumple con la normativa legal o incluso la ambiental. No es una auditoría ambiental. Una auditoría ambiental lo que hace es una auditoría de cumplimiento. Básicamente establece cuáles son sus obligaciones, y esto es muy tradicional, me imagino que muchos de ustedes son consultores o han trabajado, son empresas que han encargado esto, y han encargado y quiero saber cuáles son mis obligaciones. Revíseme usted no solamente el derecho, sino que además mis permisos ambientales y los sectoriales. Quiero que usted me diga cuáles son mis obligaciones, quiero saber cuál es mi nivel de cumplimiento y ojalá me establezca un plan de acción. Eso es una auditoría ambiental. Tampoco es un plan de cumplimiento, como bien nos dijo Paula. Efectivamente, en el contexto se ha confundido mucho. No sé si la SMA necesariamente se ha confundido mucho, pero he visto harta gente que ha hablado de que un programa, de que un plan de cumplimiento es asimilable a un compliance. Cuando compliance, y de nuevo, tal vez los gringos compran una palabra que se llama assurance, para alejarse de esta lógica de cumplimiento, porque el compliance, vamos a ver, partamos por el cumplimiento. El plan de cumplimiento lo que es en el contexto de una infracción, respecto a lo cual yo reconozco que tengo una infracción, es decir, tengo una brecha, tengo una desviación respecto de mis obligaciones, establezco un plan para volver al cumplimiento. Y eso me exime de la multa o de la sanción final. Pero básicamente es justamente habiendo detectado un incumplimiento, establezco un plan para volver al cumplimiento. Bueno, el compliance no es eso. Y por eso yo siempre separo compliance de cumplimiento. No es lo mismo, y por eso es que las palabras son raras. Los gringos están empezando a ocupar la palabra assurance, que es para evitar los incumplimientos. En esto me gusta mucho seguir a Peter Drucker, que no es particularmente un ambientalista, que habla de lo que no se mide no se puede mejorar. Pero me gusta más lo que hace el matemático inglés William Thomson Kelvin, que él dice: lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar, y que lo que no se mejora se degrada para siempre. Esto es exactamente lo que hace un compliance, ya lo explicó Paula, pero compliance define cuáles son mis obligaciones, establece cuáles son mis riesgos de incumplimiento respecto a mis obligaciones, establece cuáles son mis riesgos regulatorios en general, establece procesos, instituciones, los 8 pilares que nos mencionó Paula, después hace canales de cumplimiento, de verificación, que efectivamente voy viendo y voy revisando permanentemente si acaso el cumplimiento se está logrando, y va permanentemente enfocándose en dónde podrían estar los riesgos del incumplimiento. Lo que hace por su propia naturaleza un compliance es anticipar incumplimientos. Ahora, yo he llevado esto un poquito más allá, aunque yo sé que ustedes me van a decir, pero es exactamente lo que he hecho, pero es que esto tradicionalmente no lo ha visto. Pero lo que siento yo que uno debiera ver es dónde están los riesgos en materia ambiental. Y de nuevo ocupo un poquito este ejercicio. Yo les voy a identificar más o menos dónde creo yo que están las 4 áreas fundamentales del riesgo en materia ambiental. Desde el punto de vista sancionatorio, la super del medio ambiente, desde el punto de vista de la evaluación ambiental, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en los tribunales de justicia, y después los riesgos regulatorios.
Ahora bien, yo les voy a dar ejemplos de áreas de riesgos, les voy a dar casos donde se confirman que esos son incumplimientos, pero esta es una mirada macro. Cuando uno hace un compliance, lo que tiene que hacer es un programa de cumplimiento. Hay alguien que está con el micrófono encendido y me hace un eco terrible porque ando como estoy con audífono. Así que tal vez el que lo administre, en este caso, puede silenciar a quien esté hablando, me da oído. Entonces, un programa de compliance es proyecto específico. Si uno lo quiere decir, es tailor-made, es especial, definido, es quirúrgico, porque tiene que ver con la actividad. Ahora, uno puede ir mirando ciertas zonas de riesgo. Y esto de alguna manera lo que yo he elaborado, y esta es parte de mi experiencia profesional, la práctica, que yo tengo, como le digo, por un lado académico, pero además, obviamente, ejerzo en el mundo privado. Desde el punto de vista sancionatorio, tal vez la lógica que hoy día está más fuerte tiene que ver con las multas. Caserones, Pascualama, Bocamina, multas importantes, más de 6.000 millones de pesos, Pascualama llegaron a ser 12.000 millones de pesos, 16.000 millones de pesos llegaron, equivalente a 16, 18 millones de dólares. Ahora bien, la multa es importante, pero no es lo más importante para un proyecto de relevancia importante. Donde está la preocupación es en las paralizaciones. La paralización sí que preocupa. Eventualmente incluso la discusión de multa va a haber que revisitarla. Libre competencia, ya ampliaron el scope para hacer las multas más amplias. En materia ambiental tal vez va a haber que revisitarlas. Tal vez son muy altas para infracciones menores, como infracciones de ruido o de planes de prevención de contaminación, pero tal vez no son adecuadas para proyectos grandes de inversión. Ahora, ¿qué es lo que le preocupa a un riesgo de inversión, a un proyecto de inversión? Las paralizaciones. Y aquí tenemos casos como el de la Serena, de GTD de Coquimbo, el loteo de Lampa, el Inmobiliaria Pilauco 2, proyectos donde se han aplicado paralizaciones por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, que requieren autorizaciones por parte de los tribunales ambientales, pero están aplicándose. De nuevo, desde el punto de vista académico, donde siento yo que debemos reforzar el rol tanto de la super como de los tribunales, es efectivamente en la aplicación de medidas cautelares que resuelven problemas urgentes, puntuales, y eso nos va a descomprimir lo que es el recurso de protección, que sigue demasiado vigente, demasiado vivo, y el problema es que la discusión ambiental es técnica. Y si la terminamos canalizando a través de los... Patricio. Gracias. Si la terminamos canalizando a través de los recursos, voy a alcanzar perfecto, me quedan 2 días, aunque esta es larga, pero la otra es corta. Si lo canalizamos a través de los recursos de protección, que es un procedimiento expedito de cautela urgente, la riqueza de la discusión ambiental no termina siendo reflejada. Entonces, es importante que ya sea la super, a través de las autorizaciones que le piden los tribunales, o directamente los tribunales, abran este espacio de paralización y para acá. Por tanto, es un tema que hay que mirar. ¿Cuándo se gatillan estas paralizaciones? Fundamentalmente es cuando hay un riesgo, y tiene sentido, para la salud de las personas o un riesgo para el medio ambiente. Y ahí obviamente es donde hay que hacer el análisis fino, pero como mirada macro es donde uno tiene que ver si acaso existe esa situación. Y obviamente algo que está siendo bastante más visible es el tema de las cláusulas de revocaciones. Tenemos el caso de Minera Española, Pascualama, Santa Josefina, recientemente el plantón de Cerro, Santa Josefina, recientemente el caso de Nuevo Austral, donde la Superintendencia del Medio Ambiente está aplicando las sanciones de revocación de los permisos ambientales como una sanción cuando efectivamente las infracciones son demasiado graves. Desde el punto de vista de la evaluación ambiental, ¿cuáles son los problemas? Esencialmente el problema en la evaluación ambiental tiene que ver con las demoras. Legalmente, el plazo para hacer un estudio de impacto ambiental, y yo sé que Valentina Durán ha estado, amiga mía, además hacemos clases en la universidad juntos, ha estado envuelta en mucha discusión respecto a la demora de las evaluaciones ambientales. Legalmente, el plazo para hacer o para evaluar un estudio de impacto ambiental es por 180 días, no más. Eso se traduce aproximadamente en 12 meses porque son 180 días hábiles. Pero ¿por qué un proyecto se demora más de 18, 24 meses en su evaluación? Es fundamentalmente por la suspensión de los titulares. Y aquí ha habido mucha discusión de por qué han habido tantas suspensiones. Si que la autoridad está pidiendo demasiada información, o si tal vez debiese rechazar de manera anticipada, con lo que está sucediendo recientemente, con los proyectos en los plazos de los 40 días, porque efectivamente les falta información relevante esencial. Tenemos discusiones de casos que son emblemáticos, porque tienen muchos informes consolidados, muchas rondas de preguntas, porque la línea va a ser insuficiente, porque se ha discutido. Domingo, un caso de eso, lleva 10 años en evaluación ambiental, el caso del estacionamiento de Plaza Los Andes, donde después de haber sido aprobado el proyecto, la Corte Suprema dejó efecto porque no se esperó un procedimiento del Consejo de Monumentos Nacionales, que él recientemente discutió proyecto de los bronces. El caso de la consulta indígena es un tema que tenemos todavía abierto por descubrir,
por definir, es un tema que tenemos pendiente no solo con nuestras comunidades indígenas, con los pueblos originarios, sino que además cómo nos vamos a relacionar como sociedad. En la evaluación ambiental esto está explicando o está generando complicaciones. Finalmente, en las participaciones ciudadanas, este es un tema que tenemos pendiente, hay que abordar, esto demora mucho en la evaluación. Y finalmente una letra que es clave es el artículo 11D, que habla de la susceptibilidad de afectación de las personas, pueblos, especies, áreas, santuarios, sitios prioritarios, glaciares y lugares protegidos. Todos elementos, no tiene que haber un efecto sobre ellos, basta una susceptibilidad de afectación, que lo que es eso, por tanto, un riesgo. En los tribunales, básicamente, hoy día tenemos las medidas cautelares que se están abriendo, se están aplicando más, y la discusión del principio precautorio que la Corte Suprema está recurriendo permanentemente a él. Y si uno se mete en una discusión o llega a la Corte Suprema y la Corte tiene que elegir entre el medio ambiente o una comunidad y el desarrollo de un proyecto, siempre va a elegir el medio ambiente o la comunidad. Es lo que uno llama indubio pro medio ambiente o indubio pro comunidad. Habiendo dos interpretaciones posibles, la Corte Suprema siempre va a atender, la tercera sala va a tender a preferir a la lógica, y si usted me pregunta, a mí tiene harto sentido. ¿Qué es lo que significa eso? Que uno tiene que evitar ese tipo de conflictos. Me van a decir cómo lo hacemos, eso será parte de otra discusión. Y el tema cambio climático, acá hay un caso que es súper relevante, la central Angamo, donde incorpora la variable cambio climático de manera generalizada para toda la revisión de proyectos. Desde el punto de vista regulatorio, tenemos una discusión de glaciares que está pendiente, la ley de servicios para la biodiversidad. Si yo tuviera que pedir un deseo de dónde debiésemos tener una ley rápido, en la ley de servicio para la biodiversidad de áreas protegidas. Nos llora una regulación de áreas verdes que sea más institucional y no a través de la CONAF. Obviamente tenemos esta ley sobre el delito económico que incluye los delitos ambientales. Tiendo a pensar de que eso también se va a aprobar, y obviamente tenemos un proceso constitucional pendiente que muy probablemente nos redefina cuál va a ser el escenario respecto al cual nos tenemos que presentar al futuro. Y para concluir, quedándome 30 segundos, el compliance tiene tres efectos. El reputacional, que hace bien que reputacionalmente una empresa tenga un programa de compliance. Tiene un efecto judicial que puede permitir o impedir que ciertas sanciones, como nos presentaba Paula, y también tiene un tema operacional, porque nos cambia el funcionamiento, pero además tiene consecuencias prácticas. Mitiga y exime responsabilidad eventualmente, en ciertos casos puntuales, gestiona obviamente los riesgos ambientales, anticipa y previene los conflictos, tiene una mirada de futuro y aporta directamente el valor a la empresa. Justo a tiempo, ¿no? Ahora sí, muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias, Patricio, por tu presentación, y también muchas gracias porque estuviste ahí en el tiempo preciso. Yo quisiera señalar algunas de las cosas que tú hiciste mención. Primero, la importancia y qué es lo que es el derecho ambiental, porque efectivamente para poder comprender la relación entre compliance y derecho ambiental es muy útil lo que tú has señalado de lo que es el derecho ambiental, y es una regulación de riesgos precisamente permitidos, prohibidos y los riesgos no previstos. Me parece muy importante eso para continuar en nuestra conversación. Tú señalaste cosas importantes respecto a lo que no es el compliance, que también es importante tenerlo presente por una serie de confusiones que se han generado no solamente de las empresas, los usuarios, sino que también de organismos que han ido emitiendo distintas regulaciones en materia de compliance. Y lo último que señalaste que me parece bien importante, que es sobre los efectos del compliance, un efecto reputacional, judicial, operacional, pero también que agrega valor a la empresa. Finalmente el compliance tiene que ver con la forma en que se gestionan las empresas, la forma en que las empresas se regulan con las comunidades. Tú te has dedicado mucho a eso, pero le agrega valor a la empresa. El compliance finalmente es útil para la empresa, y muchas empresas probablemente miran el compliance como una carga. Tenemos que hacer esto, tenemos que gestionar, tenemos que hacer una matriz, tenemos que agregar nuevos riesgos a la matriz. La verdad es que el compliance, y sobre todo el compliance ambiental, es una oportunidad para las empresas. Y yo creo que la empresa que logre entender eso como una oportunidad es una empresa que efectivamente se va manteniendo en la dinámica de la sostenibilidad empresarial. Así que eso, muchas gracias, Patricio, por tu presentación. Bien, ahora nos queda nuestra tercera presentación, que es de Pablo Badenier. Muchas gracias, Pablo, también por haber aceptado esta invitación a participar. Pues, parte y cofundador de País Circular, así que muchas gracias por esto. Pablo Badenier es biólogo marino, magíster en gestión y políticas públicas, es exministro del Medio Ambiente y, como ya hemos señalado acá, es cofundador de País Circular. Pablo, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Muchas gracias al DOE, el Banco de la Información de Chile, Actualidad Jurídica, al Centro de Extensión del Senado por la organización.
por la invitación, por invitarnos a conversar sobre este interesante tema y por supuesto a Patricio y a Paula que nos toca compartir este panel. Yo quiero compartir con ustedes varios temas. Hablar al final de un panel tiene cosas buenas y cosas malas. Obviamente uno tiene que recortar algunas cosas de no reiterar para ponerse latero, pero también tiene la ventaja de poder sacar algunas conclusiones. Y yo les quiero comentar en estos minutos 5 temas que me parecen relevantes en este tema. Si tomamos la definición de Paula en su introducción de entender al compliance como un sistema de gestión empresarial, para cumplir bien y evitar riesgo, por decirlo más en sencillo, yo creo que es bien importante poder distinguir sectores económicos y tamaños y tipos de empresas que son distintos. Yo quiero en mi intervención un poco reafirmar y validar que el compliance es algo importante en materia ambiental y que probablemente está en un buen momento para asentarse. Pero por lo mismo yo creo que en el principio de poderle encontrar utilidad, que sea algo valioso, sin duda que es súper relevante para fijar las prioridades, hablar de sectores productivos y de tamaños de empresa. Porque a la hora de las políticas públicas de asentar este tipo de instrumento no es para todos igual, no tiene para todos la misma carga. Y probablemente quienes trabajamos en gestión ambiental, hay 6 sectores que desde el punto de vista productivo que son muy importantes para la gestión ambiental. Yo les hablo de la agricultura, de la pesca, de la infraestructura, de la minería, de la energía y los inmobiliarios. Esos 6 proyectos son muy importantes, esa tipología. Hablamos en la lógica del CIA. Esas 6 tipologías, no otras, son muy relevantes a la hora de fijar foco, porque son tipologías de proyectos que se relacionan, que explotan, que tienen una relación directa con los componentes del medio ambiente. Por lo tanto, en esos sectores, creo yo que es bien importante fijar un foco, fijar una prioridad, y a la hora de pretender implementar sistemas de compliance, también diferenciarlos, porque son sectores que se comportan distintos. Y dentro de los sectores, a mi juicio, también son bien relevantes los tamaños de empresas. Y no se puede hablar genéricamente como un sistema de gestión empresarial que nos permita cumplir bien y disminuir riesgos, sino que hay que hacer esa diferenciación. Segundo, si yo me voy a la ISO 19600, que es parte del esquema que presentó Patricio, uno diría, mira, esto debería ser el ABC de una gerencia de sostenibilidad y medio ambiente de cualquier empresa. Y si no lo hacen, teniendo a la vista la ISO o no teniéndola, creo que es bien importante reconocer esa estructura. Primero, temas que son de carácter de implementación, de implementar normas y compromisos internos, de implementar procesos y de implementar instituciones, departamentos, divisiones dentro de cada una de las empresas. Segundo, que me parece clave, es poder auditar, revisar esos procesos riesgosos. Tercero, que esto sí que es fundamental, que es el autoconocimiento, de cómo analizamos ese riesgo, de cómo ese riesgo también puede ir cambiando. Y cuarto, mantener abiertos canales de denuncia o de comunicación con otros. Esa es la estructura de la ISO en esta materia, la 19600, que uno la lee y dice, bueno, esto es lo que debería hacer cualquier gerencia de sostenibilidad y medio ambiente de cualquier empresa. Por lo tanto, me resulta muy útil conceptualmente acercar el compliance con la gestión ambiental cotidiana, no solamente cuando tengo un hallazgo de incumplimiento de una resolución de calificación ambiental o en general de un instrumento de gestión ambiental. Tercero, así como Patricio dijo, yo si algo sé es de derecho ambiental, yo si algo sé es de gestión ambiental. Soy aprendiz de abogado, pero creo que aquí hay algo muy fundamental en el derecho ambiental. En el derecho ambiental y en nuestros instrumentos de gestión ambiental que nacieron en los años 90, lo que gobernó esto fue el principio preventivo. Porque teníamos riesgos que creíamos conocerlos,
que creíamos que podíamos medir. Por lo tanto, ese principio, el principio preventivo que gobernó el desarrollo de estos instrumentos, a mi juicio, lentamente se agota, no necesariamente se decreta, pero entramos también a que los instrumentos de gestión ambiental están gobernados y están inspirados también en el principio precautorio. Creo que a medida que vamos conociendo de cambio climático y de otras materias ambientales, a medida que creemos tener más conocimiento acumulado, lo que nos damos cuenta es que sabemos muy poco y que probablemente hay riesgo, incertidumbre, que no los conocemos, que no los sabemos medir, por lo tanto también hay que prepararse para instrumentos como de estas características que también están, a mi juicio, más inspirados en el principio precautorio. Cuarto tema que me resulta también importante poder compartir con ustedes en materia de control de riesgo, en materia de cumplir bien, es la característica de nuestros instrumentos. Nuestros instrumentos que son fuertemente o casi todos instrumentos de comando y control. Es establecer una norma, un estándar, una provisión que cumplo, que no cumplo, y eso genera probablemente incentivos limitados para la empresa, donde solamente basta cumplir con el estándar, no con eventualmente el sobrecumplir, como decimos a veces también en materia de normas ambientales, o cumplir correctamente y que se entienda bien. Entonces, entendiendo esos instrumentos regulatorios que hoy día tenemos, creo que hoy día lo más valioso, y es donde yo creo que hay un campo fértil para asentar este tipo de instrumentos, yo diría que ya no es solamente la eficiencia o la eficacia a la hora de cumplir normas, sino que tiene también que ver con resguardar la reputación de cada una de las compañías, que es un tema que cada vez importa más. Y creo que el control de riesgo, en el cumplir bien, también se juega en la reputación muchas compañías. Probablemente de los 6 sectores que yo creo haberles mencionado, resumido como los sectores a mi juicio más relevantes en materia de gestión ambiental. Pero creo yo que a partir del año 2015, así como Patricio hacía un punto de inflexión en el año 2004, yo creo que también hubo un punto de inflexión para muchas compañías el año 2015. El año 2015 coincidieron 3 grandes cosas. El año donde se aprueban los ODS y todos nos entusiasmamos con los ODS, y es como el gran paraguas desde las empresas hasta los países, las organizaciones no gubernamentales, etc. Y es el mismo año donde se firma el Acuerdo de París. Y es el mismo año donde se conoce Laudato Si, que es una encíclica de la Iglesia Católica. No lo digo en mi condición de católico, lo digo solamente para resaltar que el tema ambiental pasa las fronteras de los especialistas. Es un tema más de política pública, es un tema que le importa también a otros liderazgos, no solamente políticos, ambientales, sino que también religiosos, culturales, etc. Entonces, ese año para mí es bien importante del punto de vista de darle mucha relevancia también a la reputación que hoy día tienen las compañías en materias ambientales. Y finalmente, Claudio, quiero compartir un tema último, que tiene que ver también con algo de agenda legislativa ambiental y algo también con riesgo. Sin duda, Patricio comentaba algunos proyectos importantes que están en trámite legislativo. Yo quiero al menos mencionar dos proyectos de ley que los considero no importantes, más bien riesgosos. Hay un proyecto de ley en estas materias, patrocinado por el Ejecutivo en el Senado, que de alguna manera va a obligar a los proyectos preexistentes al año 97, que nunca se han evaluado en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que se evalúen en el sistema. Yo creo que esa idea legislativa, reitero, patrocinada por el Ejecutivo, es bien riesgosa del punto de vista de nuestra arquitectura, de nuestra estructura, de nuestros instrumentos que permiten irlos alineando a lo que hemos dicho, a cumplir bien, a disminuir riesgo. Y no esta cosa media un poco que retrocede en evaluar proyectos que tienen una implementación en años muy anteriores. Y segundo, que está en trámite en la Cámara de Diputados un proyecto que sanciona el greenwashing, donde desde el punto de vista conceptual yo espero que sea un proyecto que tenga mucha mayor evolución,
porque de alguna manera, desde el punto de vista de lo que comunican las empresas de manera genuina, que puedan identificarse y que puedan tener, reitero, genuinamente una vinculación y un compromiso con los temas de sostenibilidad, me parece relevante, me parece algo que no hay que inhibir, y por supuesto, a quien no lo haga de esa manera, obviamente también sancionar. Pero esos dos temas, desde el punto de vista de la agenda legislativa actual, nueva, creo que también tienen implicancias para esta materia. Y finalmente, ahora sí que termino, Claudio, y por qué creo que es un campo muy fértil el compliance ambiental en estas materias, porque Chile tiene dos instrumentos de gestión ambiental por excelencia. Uno es el sistema de evaluación de impacto ambiental, guste o no guste, es el gran instrumento, tan importante que se creó un servicio solamente para administrar ese sistema. Y si uno va al corazón del sistema de evaluación de impacto ambiental, reconociendo estas realidades más dinámicas, está, pero de verdad, es muy importante, que puede tener mucha cabida, desarrollar programas de compliance ambiental si uno identifica en el sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, los proyectos más importantes, los planes de seguimiento y monitoreo, los cambios de proyecto, el que le llaman mis colegas abogados el 2515, que es como una resolución de proyectos que tienen una larga vida útil, resoluciones muy antiguas, eventualmente se pueden modificar. Por lo tanto, creo que ese tipo de instrumento, en esencia, muy relevante para nuestro país, los temas de compliance, los programas, la metodología, la conceptualización, tiene mucho que decir y ayudaría muchísimo a mejorar el desempeño ambiental de cada una de las empresas y cada uno de los proyectos. Don Claudio. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación, por estos 5 puntos que has abordado y algunas reflexiones finales muy, muy interesantes. Yo quisiera destacar solo algunas de las cosas que tú has señalado. A mí me parece importante el punto que tú hiciste al principio, de esto de poder distinguir para la implementación del compliance y medio ambiente los sectores productivos y los tamaños de las empresas. Es un tema bien importante por lo que significa, evidentemente, la implementación de un modelo de compliance en las distintas empresas. Lo otro que me parece importante destacar es esta relación entre la gestión ambiental, la normativa ISO, con lo que es el compliance, que efectivamente conversan, dialogan. Hay una pregunta sobre eso que vamos a ver después, pero ahí hay un diálogo permanente entre la normativa ISO y todo lo que tiene que ver con materia de compliance. Y lo tercero me parece importante de lo que tú señalabas del punto de inflexión que se genera a partir del año 2015, donde los temas medioambientales salen de la órbita de los especialistas y comienza a ser un tema efectivamente ya más de diálogo habitual en las distintas instancias y todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad del desarrollo. A mí me parece importante ahí el punto de inflexión que tú marcas para poder abordarlo. Yo sé que Pablo va a venir, tiene un compromiso a las 6, él nos tiene que dejar esa hora y lo expuso inmediatamente, nos había avisado y nosotros tuvimos un retraso al inicio. Voy a hacer lectura de algunas preguntas, hay varias, ustedes los expositores la han podido ver en el chat, yo solamente voy a seleccionar algunas y les pido disculpas a quienes han realizado las preguntas, pero la verdad es que son varias preguntas y no voy a poder abordarlas necesariamente todas. Voy a leer algunas preguntas y les voy a dar tiempo a los expositores. No sé, Pablo, y tú me dices si es que quieres partir tú para alcanzar antes de que te tengas que retirar, si es que alcanzas, para que puedas contestar algunas de las cosas que podamos ver, y después lo hacemos en orden inverso, le pedimos a Patricio y después le pedimos a Paula. Sí, a ver, perdón. Pablo. No, Claudio, yo quería tomar acá del chat una pregunta de Manuel Flores, que me pregunta, y me permito quizás explayar un poquitito en mi idea de distinguir también sectores y tamaño, porque uno se encuentra en la gestión ambiental con empresas que, por ejemplo, tienen internamente muy buenos equipos ambientales, consolidados en el fondo, ¿ah? Porque claro, porque su rubro, su actividad, o incluso a veces, Claudio, su emplazamiento, si es que están en un lugar que obviamente el entorno natural tiene alguna particularidad, son equipos muy fuertes, desarrollan capacidades y probablemente los programas de compliance ambiental pueden ser herramientas útiles y necesarias, ¿ah? Y probablemente relativamente fácil de asentar en ese tipo de compañía o en ese tipo de proyectos, ¿ah? Básicamente pensando en la estructura actual
de las empresas. No obstante, hay otros tipos de proyectos donde, claro, el componente ambiental podría ser no tan importante, ¿ah? Podría no tener un equipo interno. Por lo tanto, también habría que pensar, estimo yo, en versiones y en modalidades distintas de implementar estas herramientas que son relevantes, insisto, para mejorar el desempeño ambiental de proyectos. Bien, muchas gracias Pablo. Bueno, ahí está parte de la respuesta de Manuel Flores, que igual puede ser abordada por nuestros otros expositores, si gustan, por Paula o por Patricio. Yo quisiera relevar una de las preguntas que acá dice: ¿el oficial de cumplimiento puede o debe ser una persona independiente en la organización de la empresa o reportar directamente al directorio o al órgano directivo administrador? ¿Qué es lo más recomendable en esta materia de la organización interna que debe tener cada una de las empresas? ¿Cómo se considera que los programas de cumplimiento de las empresas deben abordar el riesgo de delitos de contaminación del agua? La pregunta de Manuel Flores, que ya la habíamos leído. Y también a esto se refirió Pablo, pero también es bueno traerlo a colación: ¿en qué se diferencia la implementación del compliance ambiental de un sistema de gestión ambiental, como el que se da en el marco de la normativa ISO? Eso, y hay una pregunta más que la tengo acá para poder señalar. La ventaja es que pueda tener para una empresa mediana o grande contar con certificación del proceso o del modelo de cumplimiento que tenga cada una de esas empresas. No sé si, bueno, lo hacemos en proceso inverso, Patricio, y después Paula, para poder cerrar las presentaciones. Pero ¿sabes qué? Prefiero que haya Pablo primero, porque me parece que todas las preguntas eran más de compliance propiamente tal, más que Sí, propiamente Paula, ambientales. si tú prefieres. Bueno, ningún problema. No me quedé con todas las preguntas que hiciste, Claudio, porque eran muchas. Yo no sé si es que me avisan, si es que me quedo pegada, porque como les digo, tengo problemas de señal. Respecto al oficial de cumplimiento o al encargado de prevención, si es que debiese ser interno, de quién debiera depender, etcétera, bueno, la ley dice claramente que tiene que haber una reportabilidad al directorio, ¿ya? Entonces, se podría entender de que debería depender del directorio. Hay una larga discusión a nivel internacional respecto de si es que el compliance officer o el oficial de cumplimiento debería ser in-house, es decir, depender directamente del directorio, de la alta administración, digamos, o si por ello va a perder independencia y por lo mismo debiera depender, o sea, debiera ser un oficial de cumplimiento externo. Ahora, a mi parecer, sea uno o sea el otro, la independencia nunca va a tener en un 100%. Igual la empresa le está pagando a este oficial de cumplimiento externo, digamos. Y también soy de la posición de que el oficial de cumplimiento sea in-house, dependa, por supuesto, del directorio, tenga una comunicación y una relación directa, pero porque es muy necesario conocer los procesos de la compañía. Conocer cuando hay cambios en la compañía, cuando hay cambios en los procesos, cambios en la estructura, cuando hay nuevas normas y el conocer la cultura de la compañía, cómo va evolucionando y el cómo se vive, es fundamental para una persona que está dentro. Una persona que no está dentro no va a vivir el día a día en la compañía, no va a vivir, no va a tener el conocimiento tan en detalle que podría tener, o sea, que una persona que está afuera. Entonces, mi opinión personal, y como les digo, hay mucha discusión al respecto, es que fuera dependiente del directorio y que sea un abogado in-house, o sea, no abogado necesariamente, también puede ser ingeniero, digamos, pero que sea un oficial de cumplimiento interno. Y me parece que había otra pregunta respecto de la certificación, como qué beneficios traía la certificación. No sé si es que esa pregunta iba asociada a la certificación de los modelos de prevención de delito que está identificado en la 20.393, o si habla algún otro tipo de certificación respecto de las normas ISO. Paula, es precisamente sobre la certificación del modelo de compliance. O sea, de la 20.393. Sí. Bueno,
el beneficio, si es que tú tienes un programa de compliance efectivo, eficiente, que mitigue los riesgos, una certificación te va a permitir, por supuesto, entregar, en un caso de incumplimiento, una evidencia más de que tú tienes un programa de compliance, a pesar de que te lo vaya a revisar la fiscalía, para poder atenuar o eximirse de responsabilidad penal. Pero yo creo que también es un mensaje al mercado, mostrarle al mercado, a los accionistas, que a lo menos están intentando hacer las cosas bien y que se está tratando de trabajar en un programa o en una cultura ética. Pero yo creo que el mayor beneficio de la certificación es más interno, más que externo o de reputación. Es un tercero ajeno a la compañía que te está evaluando tu programa, que te va a identificar cuáles son tus brechas y te va a ayudar a mejorar este sistema y poder efectivamente tratar de mitigar los riesgos, porque llegar a riesgo cero es virtualmente imposible. Entonces, van a ser herramientas que te van a ayudar a la mejora continua de tu programa de prevención. Y yo creo que ahí está el mayor beneficio de la certificación. Gracias, no sé qué Paula. otra pregunta le dejamos. Había una más que tiene que ver con la relación que existe entre el compliance ambiental y los sistemas de gestión ambiental vinculados a la normativa ISO. Pero eso se las dejo a Patricio. Patricio sé con normativa ambiental. Yo soy más de compliance, más que ambiental propiamente tal. Muchas gracias, Mira, Claudia. pero de ahí solo tengo idea, eso solo para ser justo. De normativa ambiental sé mucho, pero mira, me voy a quedar con otro comentario que está en el chat, que es de una autoridad, pero no vamos a decir quién es. Y básicamente habla de la SMA y el rol que ha tenido la SMA, porque la hemos referido todo. Yo tengo dos cosas acá y quiero hacerme cargo de dos temas. De nuevo, porque uno puede pensar por qué el compliance no ha aprendido más. De nuevo, yo insisto, desde la lógica, el derecho ambiental tiene todo el sentido, pero es caro. Y por eso hay varias preguntas implícitas de cómo distinguimos entre la importancia para una empresa pequeña, mediana o grande. Obviamente para las grandes debe ser casi obligatorio, pero para eso, entonces primero es caro y es complejo porque de nuevo lo que hay que hacer es visibilizar riesgos, no solamente cumplimiento normativo, es el piso. Yo tengo que ir mucho más allá, que son los riesgos que están en todos estos ámbitos que yo detecté y muchos más. Entonces, por un lado tengo eso. Por otro lado, lo hemos mirado súper limitado, lo hemos mirado siempre desde la perspectiva de la ley 20.393, que mientras no haya un delito ambiental, más allá del de contaminación de agua, no lo miramos. Entonces, solo ahí me exime de responsabilidad la medida que tenga compliance. Pero hay otra posibilidad, y tiene que ver con la SMA. La SMA tiene una posibilidad de ponderar actuaciones o la conducta del regulado frente a un proceso infraccional que tiene una causal amplia, si no me equivoco, el 40 y una causal final, que es cualquier otro comportamiento. Y en la guía metodológica, ¿podría la SMA incumplir, incluso abrir unos espacios para cubrir los compliance ambiental? Pero como entendemos el compliance ambiental, como lo explicó Paula, con esta mirada más bien preventiva, anticipatoria, y tendría mucho sentido en la lógica sancionadora, cuando tengo que ponderar las circunstancias, cuando quiero sancionar a alguien, el saber que ese infractor se le generó esta situación de infracción, no obstante, había tenido todo este sistema que le permitía visibilizar los riesgos, en la medida, por tanto, de que, desde el punto de vista regulatorio, es decir, desde el punto de vista cultural interno, tiene todo el sentido, tiene toda la lógica. Pero para poderlo hacerlo más efectivo, tenemos ya sea la guía o la ley en su futuro, que yo creo que va a ser en este gobierno que se va a dictar la ley que va a incluir los delitos ambientales, pero incluso más desde el punto de vista más operativo, podría la Super de Medio Ambiente incorporar esta variable y poder tratar de darle valor a esta lógica de cultura de cumplimiento, anticipación de riesgo, gestión de riesgo, administración de riesgo y enfrentar la discusión de la problemática ambiental. Claudia, me gustaría hacer una pequeña aclaración para que la gente de la Superintendencia de Medio Ambiente no se haya sentido ofendida por mis comentarios, pero es un ejemplo de lo que le pasa a la gente en general. O sea, en Chile el compliance está mal entendido. Como estábamos hablando de compliance ambiental, lamentablemente le tocó a la Super, pero también es verdad, y tal como lo dice una autoridad en sus comentarios, es que han crecido mucho y han aprendido mucho, y por lo mismo, en este año incluso ha sido, que han tomado el tema de gestión ambiental, o sea, de compliance ambiental propiamente tal, han cambiado mucho
la perspectiva y han logrado darle la vuelta a este sistema de reportabilidad ahora a un sistema de gestión de riesgo. Pero mi intención era graficar cómo el tema o el compliance cuesta entenderlo para todos los rubros, digamos. Bien, muchas gracias, Paula. Yo quiero agradecer a Paula Lemparte, Patricio Leighton, Pablo Aenier por haber participado en este seminario, por habernos acompañado, haber aceptado la invitación que les cursamos. Agradecer nuevamente a País Circular y al Centro de Extensión del Senado por la colaboración en este seminario, y a todos quienes nos han acompañado en las distintas plataformas, en Zoom y en nuestro canal de YouTube en este seminario. Muchas gracias nuevamente y dejo con ustedes a Camila Muñoz, quien va a cerrar este seminario. Muchas gracias. Bueno, reitero el agradecimiento a todos quienes nos acompañaron durante este seminario y a los y la expositora. Y los queremos dejar invitados a todos quienes quieran volver a ver el seminario, lo vean a través de nuestro canal de YouTube del Banco de DOE, del Banco de Información de Chile. Asimismo, los que dejamos cordialmente invitados a los nuevos seminarios que realizaremos, los cuales los estaremos informando por nuestros canales digitales. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Adiós, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación.